Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, tienes que bajar el volumen del iPad, Manolo. El volumen, el Bien, volumen. bien. Todo en orden. Lo que pasa es que, bueno, quería entrar hoy con el iPad que me regalaste el otro día, pero cuando he ido a entrar, pues parece que tengo que actualizar algo, ¿vale? No pasa nada, ya lo arreglaremos. La Tienes, próxima. Manolo, perdona, tienes que bajar el volumen del iPad, por favor. Pues está prácticamente quitado, tío. No, no, no. Todo en orden. Lo que pasa es que, bueno, quería entrar hoy con él. Vale, Ahora, venga. ahora. Buenas tardes, Manolo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. Aquí Oye, andamos. estamos Dime. en entre grandes premios, ¿de acuerdo? Y tocan vídeos que no sean relacionados directamente con un gran premio ni nada, ¿vale? El otro día hicimos uno muy bueno. Estamos muy contentos, Manolo, con el Paco Sánchez. Ha tenido una repercusión brutal, ¿eh? El vídeo de Paco Sánchez. Han habido hasta 10 o 12 webs extranjeras que han comentado el vídeo, han cogido las declaraciones de Paco. Incluso Olivio Supo ha contestado a Paco en otra página. Bueno, ha habido un bastante lío con las declaraciones de Paco Sánchez. O sea que vamos bien, ¿eh? Hace poco, Manolo, estábamos con que nadie quería entrar, ¿te acuerdas? Y ahora vamos mejorando, ¿eh? O sea, a ver si vamos ahí invitando más gente para ir avanzando, ¿eh? ¿Sí o no? Claro que sí, porque hombre, es una figura importante, Paco, dentro del Pado. Pero no solo porque sea el manager de mí y que cuesta mucho hablar a esta gente y por lo tanto tuvo una diferencia importante para este canal y para nosotros y por lo tanto es de agradecer. La gente está a la espera de noticias que son pueden ser decisivas para el futuro del campeonato, porque hay un equipo que ha sido el mejor durante muchos años, y casi yo diría en toda la historia del motociclismo. Y el más duro, el más fuerte, el que tiene más títulos, con Duhan, con Spencer, con Rossi, con Márquez, con un montón de pilotos y por lo tanto, pues claro, es una pieza básica. Entonces, es importante saber qué va a pasar con la HLC. Se habla de cambio de patrocinador, se habla de Mir, se habla también de Acosta, en fin, ya veremos. Él yo creo que puso un poco las cosas en contexto, es decir, la única posibilidad que tiene es él y Joan es entrar en HLC y si no, se van. Y creo que Honda, en mi opinión personal, se equivocaría mucho si lo dejara marchar. No creo que haya otro con la capacidad posible para trabajar con él y que pudiera alcanzar un nivel como para volver a ganar el campeonato del mundo. No lo creo que haya otro. Es mi opinión, tiene que haber más, ¿no? Pero no lo creo. Bueno, ahora vamos a hablar de Sito Pons, pero ahora, ya que has sacado este tema de HRC, Manolo, vaya llamada que tuve ayer que me comentaron una persona que estuvo cenando, o sea, una persona que estuvo cenando en una mesa contigua, bueno, al lado de la gente de Repsol, la plana mayor de Repsol, que eran 4 chicas y 2 chicos. Las jefas de Repsol son 4 chicas, eran las chicas, ¿vale? Y me dijo, tío, es que era un continuo, estaban hartas del mundial. O sea, la sensación de Repsol, Manolo, no sé si es un poco lo de Suzuki también, pero es que están cansados, incluso, te diría, de los pilotos, de la manera de gestionar los pilotos. O sea, que están cansados que ya les sobra en MotoGP, ¿sabes? Obviamente hay una cara B que es la llegada de Petronas, que si llega a Petronas es un golazo otra vez de Carmelo, que tapa la huida de Repsol con la llegada de otro más grande, pero no quita, Manolo, que Repsol están hartos de este campeonato, como estamos muchos, ¿eh? O sea que la encuesta esa, ¿sabes? Igual también la han hecho los de Repsol, ¿sabes? Lo que pasa es que entiendo que puedan tener esta situación. Llevan 2 años muy malos, muy malos. Después de la lesión de Márquez, pues todo ha sido un equipo que está acostumbrado a ganar y a brillar y esta época pues ha sido muy mala para ellos porque no tenían un segundo o un segundo no daba el nivel que se esperaba de él y por lo tanto han estado fuera de los focos, para decirlo de alguna manera, y esto repercute no solo en HLC y en Honda, sino que repercute en los patrocinadores. Pero
esta razón que tú dices que dan me repugna un poco, ¿vale? Si los pilotos son mal educados, no son mal educados, que si las pilotas, pues, la mierda. En esa faceta soy contrario completamente a lo que están diciendo, ¿no? Es decir, si no les gusta el campeonato del mundo de motos, pues si se quieren ir, están en su derecho, pero es evidente que el campeonato del mundo de motociclismo, como cualquier otro campeonato del mundo de deportes, representa una filosofía de la vida y de la sociedad. Y yo abogo fuertemente por su mantenimiento. No creo que podamos apartar de la infancia, de los niños, de la enseñanza de la vida, esas ansias de mérito, de competición, de ganar. No lo podemos apartar o vamos a convertir. Bueno, yo no, porque yo no estaré, ¿no? Pero se va a convertir la sociedad en una especie de plasma de amebas, en la cual el ser humano desaparecerá como tal. Ya están desapareciendo muchas cosas y yo creo que hay reacción y espero que esa reacción nos haga continuar como estábamos hace 2 años o 3 años. O sea, el mundo realmente en 3 años nos ha dado la vuelta, porque creo sinceramente que no hay gente con mérito de verdad para dirigir una sociedad y nos está fastidiando. Y en el motociclismo pasa igual. O sea, que digan que es que los pilotos son mal educados, los pilotos están ahí para correr y para ganar. Y hasta luego, si dicen lo que dicen, pues hay que aceptarlo porque un chaval de 17 años diga que bueno, eso no es más que una salida de sinceridad, que tampoco tiene mucha importancia con las cosas que estamos viendo hoy en día, claro. Bueno, Manolo, yo no sé si se han referido al piloto como eso, pero yo creo que va en esa línea, ¿vale? Lo que pasa es que no me lo han querido especificar porque no, ¿vale? Pero es una queja bastante continua de esto. Manolo, antes de empezar con lo de Sito, última reflexión de esto que hemos iniciado con esto de Petronas, de Repsol y todo esto. Espeleta, qué listo, tío, ¿eh? Petronas, vete ahora, que de aquí 2 años te tengo preparado Honda, HRC, porque claro, queda muy feo hacer un Camel 2, ¿no? O sea, Camel, pasar de una marca a otra, Viaggi, Rossi, ¿no? Que yo que pasó con Camel, sería muy feo pasar de Petronas, de Yamaha a Satélite a HRC, ¿no? De un año para otro. Mejor irse, respirar, rescatar al Rasdali, ¿eh? Y después meterle en bandeja a Petronas el HRC, ¿eh? No sé si va por ahí la cosa, pero ya se verá porque Carmelo en esto es muy pillo y siempre sale ganando el tío, siempre salen ganando los de Dorna en estas cosas, tío. Pero bueno, vamos. Muy bien. ¿Algo más? Digo, yo seguiré siendo hasta el final un amante de la competición y del motociclismo y ojalá no puedan levantar esto, pero realmente creo que tienen que hacer un cambio importante, saber que hay enemigos muy duros, muy fuertes en el mundo en este momento. Ahí es donde se tienen que forjar y no pelearse entre ellos internamente. Adelante, venga, vamos a por el tema. Vale, vamos a por el tema, de acuerdo, Manolo. Vamos a ponerse en modo. Bueno, vamos a poner imágenes. Vamos a empezar por la primera imagen que a mí me chifla, es la ilusión. Es un vídeo dedicado a los 2 años de Sito Pons, Manolo. ¿Por qué? Porque es se puede, ¿no? O sea, era una época donde los pilotos españoles brillaban en motos pequeñas, en cilindradas pequeñas, y Sito fue el primero que ganar en 250, pero bueno, 250 era una cosa y 500 era otra. Yo no sé, Manolo, cuántas gente os diría en aquel momento, oye, estáis locos, no vais a poder en esto, ¿no? Al final se demostró que se podía, Sito dio destellos de que se podía, bueno, ahora lo explicarás, y luego fue ya el inicio de lo que vino todo después, ¿no? Pero que sí se puede también ganar en 500, ¿vale? La primera imagen, Manolo, a mí, qué ilusión, ¿no? Probar esta moto, ¿no, tío? Bueno, no sé si es la de Garner o de quién es esta moto, pero la primera impresión, Manolo, tío, después de ser campeones del mundo, que te pongan esto en tus manos, ¿qué sintió Sito Pons, tío, en esta primera toma de contacto con esta salvajada? Bueno, fue un circuito que, lógicamente, para nosotros fue histórico, que es Goiânia, en Brasil, que recordamos, lógicamente, con mucho cariño todos, ¿no? Estuvimos ahí. Y ya habíamos quedado con HRC, que el lunes siguiente al Gran Premio, no fue el Gran Premio en el que ganó
del Campeonato del Mundo, sino porque no al año siguiente, pero fue después de el año siguiente, digamos, en la carrera de Goiânia, pero ya era campeón del mundo porque se había proclamado campeón del mundo en Donington ese año, o sea, en el año 89, no 80. ¿Vale? Entonces habíamos quedado ya con HRC, que el lunes nos quedaríamos en Goiânia y dejarían probar éxito la moto de Gardner. Estaban ahí todo el equipo de HRC y entonces en los primeros momentos, las primeras vueltas, cuando Sito paraba era Antonio normalmente el que atendía, como siempre, ¿no? Lo escuchaba e intentaba hacer tal. Bueno, al cabo de 2 o 3 paradas, Antonio habló con el ingeniero de HRC y le dijo, esto no es posible, esta moto no puede ser que funcione así, no puede ser. Lo que me cuenta el piloto y lo que yo veo no es posible. Y el ingeniero no me acuerdo del nombre, el ingeniero japonés de HRC le dijo, pues es lo que hay. y sí salía un poco asustado a la prueba, salíamos todos un poco asustados, la verdad. Luego, cuando se recibió la moto para el campeonato del año 90, la moto la había cambiado bastante. Y esa es una foto histórica, muy bonita, en la cual estábamos muy satisfechos. Muy bien, Manolo, pues vamos a empezar a hablar del físico de Sito Pons, porque he visto esta foto, Manolo, que me ha gustado mucho. Esta foto que es antes de subirse cuando ganó el Mundial, para prepararse para la 500, porque esta es una foto que la he sacado de... Esto está en Repsol, creo, una web de Repsol, que pone Sito Pons preparándose para el reto de 500, ¿no? Él, antes de subirse a la salvajada esta, empezó a cambiar su rutina también física para poder con esa moto, ¿qué? Bueno, él, el año que ganó el campeonato del mundo de 88, el primer campeonato, él estaba muy bien, a un nivel altísimo de preparación física. Fue a pasar unos análisis, unas pruebas de oxígeno a una entidad semipública de la Generalitat de Cataluña, pruebas de esfuerzo y todo ese tipo, y estaba dirigido por ellos. Y en algún momento determinado, sus pruebas, digamos, los resultados de las pruebas de su situación física eran las mejores que habían visto allí en mucho tiempo, incluso superiores, según nos dijeron a las de Miguel Indurain en ese momento. Después hubo algunos pilotos que lo superaron al cabo del tiempo, como Alex Creville, por ejemplo, que fue el mismo centro, incluso Alberto Puig. Llegó un momento que estaban más altos que Sito, pero en el momento que lo hizo él, según ellos, era el piloto, el deportista español con mejores resultados a nivel deportivo. Era un gran deportista, sobre todo en esa época en la que hacía mucho ciclismo, mucha bicicleta, y estaba cuadrado. Y con un nivel de oxígeno altísimo, más de 70 y pico. En aquella época era una barbaridad. Muy bien, Manolo. Otro factor que quiero también destacar, hemos hablado de la moto, del físico y después también del papel de Antonio, tío. ¿Cómo enfocasteis también la cosa técnica con Antonio? O sea, Antonio, estáis con la 250 y ya pasar a la 500. O sea, aquí es una foto que está Antonio con Sito. Bueno, tengo aquí también tengo Sito, ¿vale? ¿Cómo afrontó Antonio este cambio, Manolo? Esto de coger la 500 también en sus manos. Bueno, Antonio era un hombre muy buena persona, ¿vale? Y se adaptaba a cualquier cosa, ¿no? O sea, y además para él estar en un equipo, digamos, de satélite de HRC, pues fue muy importante porque tenía relación con los ingenieros de Honda de HRC, el nivel era muy alto, los ingenieros de Honda los ayudaban muchísimo. En esa época se puso a trabajar mucho sobre el tema de los softwares de datos, ¿vale? Y en aquella época, me refiero, algún equipo de Fórmula 1 llegó incluso a comprárselo. El programa que había hecho era un programa muy avanzado cuando realmente en el paddock casi no había.
programas de toma de datos. Antonio no lo hizo. Antonio era un genio en cualquier cosa que hiciera. Cualquier cosa, excepto hacer deporte, yo no hacía deporte. Pero lo demás era un genio. Y era un hombre además con un carácter y un temperamento muy tranquilo, nada violento, nunca se enfadaba, nunca discutía, muy educado. Y eso creaba una calma enorme, inmensa en el equipo, ¿vale? Esto era un piloto muy pesado en el aspecto de las puestas a punto y de buscar la excelencia en la puesta a punto, y buscaba cosas absolutamente que a veces me decían, tanto Antonio como yo. Dice, no, es que está buscando algo que no existe, pero bueno, así se distrae y se le baja la tensión. O sea que había muy buen ambiente en el equipo en esa época, muy buen ambiente. Muy bien, Manolo. Entonces, parece que todo empezaba un poco, pues, confiados, ¿no? Un año, pues, de aprendizaje, ¿no? Llegar a 500 y tal. ¿Qué esperabais de ese año, Manolo, en principio? Cuando tú estabas allí en el equipo, primera carrera, ¿qué se esperaba de todo esto? De este nuevo reto. Bueno, luego también estaba, creo que también subió Garriga, creo que también, ¿no? Había el pique con Garriga que también subía, ¿no? A ver quién le iba mejor, ¿no? Pero bueno, ¿cómo afrontabais? O sea, el primer objetivo, ¿cuál era, Manolo, en este primer... El mismo año. El mismo año subió. Nosotros tuvimos, no lo sabe mucha gente esto, pero Sito quería subir a 500 en el año 89, un año antes. Entonces estuvimos hablando un tiempo, ¿vale? Como qué hacer, subir. Él tenía la oportunidad de tener una NSR para subir. La NSR en ese momento era una bestia parda. Y la moto que llevaba Garner, ¿vale? Con un solo cigüeñal, era una barbaridad aquello. Y entonces estuvimos hablando y al final dijimos, mira, vamos a ver, como el campeonato ha sido tan disputado hasta la última carrera, yo creo que los aficionados tienen derecho a tener otra oportunidad para disfrutar, y Juan tiene que tener una oportunidad para poder ganar también. Será una cosa muy bonita y por lo tanto creo que deberíamos, yo se lo dije, creo que deberíamos seguir. En aquella época él me hacía caso casi al 99% de las cosas que le decía, y por lo tanto decidimos quedarnos. Entonces, ese año, el año que llevamos a 6, pues el año 90, yo tenía mucha fe en Sito. Sito era un piloto muy tranquilo, pero con una capacidad enorme para resolver problemas en la pista y fuera de ella, ¿no? Le gustaba mucho poner la moto a punto, con sus mecánicos también, trabajaba mucho sobre todo en la relación de cambio, en la 2,5 sobre todo, que era más importante. Pero en este año dio señales de resolver los problemas que pudieran surgir de rivalidad con otros pilotos de una forma muy tranquila, pero muy eficaz. La tranquilidad que se le veía, por ejemplo, en Goiânia, en el último Gran Premio, cuando se jugaba un título del cual que había luchado tanto tiempo, era una tranquilidad pasmosa. Y realmente creo que él, en esos momentos, la procesión va por dentro, ¿no? Pero lo superaba muy bien. Entonces, yo tenía mucha confianza en él, sabía que lo haría bien en 500. Había unos rivales tremendos, porque estaba Reini, estaba Swans, estaba Duhan, había un nivel altísimo, ¿no? Entonces, pero tenía confianza en el equipo. Era un equipo, además éramos un equipo pequeño, de tres, estaba Antonio, estaba Santi Molero, estaba Alex Valle, y estaba, en aquella época, ya no sé si estaba, no me acuerdo, bueno, pero es igual, algún Machaca y yo, no había nadie más. Éramos un equipo muy pequeño, nos conocíamos muy bien todos y teníamos un objetivo muy claro. Entonces, esta es la parrilla de Rijeka, está cuarto. Entonces, tenía mucha confianza en él, y el primer Gran Premio en Suzuka demostró que se podía confiar en él, que tenía un camino muy bueno en 500. Muy Manolo. Otra cosa que me interesa mucho es, bueno, vuestra moto para mí siempre ha sido la más bonitas, ¿vale? Cuando vosotros ganáis con Honda el Mundial de 250, el salto 500, la negociación con Honda fue fácil, Manolo. O sea, ¿Honda os puso todo en bandeja o tuvisteis que pelearlo esto de esta moto? Porque esta moto... No,
No, no. Honda está muy dispuesto. Nosotros, Sito sobre todo, y el equipo tenía un apoyo muy fuerte por parte de Honda España. Honda España era una distribuidora importante en esos momentos en Europa. Y tenía, creo, la primera, segunda cifra de ventas en Europa de Honda. Y por lo tanto, estaban por ello, estaban por la labor. También Kamsa estaba absolutamente por la labor porque de alguna forma el equipo Isito pues habían lanzado la nueva imagen de Kamsa en el mundo desde el año 88, que fue cuando en el año 87 es cuando cambió Kamsa el logo de la gamba esta por aquellos que tenía antes que parecían una especie de argollas o algo así. Entonces esta imagen modernizadora de Kamsa le sirvió mucho el motociclismo a Kamsa, porque la explosión de publicidad que sucedió cuando ganó los títulos pues fue enorme y estaban muy contentos. Y entonces pues fue fácil, no fue difícil, para nada. Muy Manolo, está bien, está bien. Yo esperaba una pelea ahí contigo, con Honda ahí para la moto, pero veo que lo tuviste fácil, ¿eh? Lo tuviste fácil allí, pero muy bien, muy bien. Oye, Manolo, yo creo que, a ver cómo lo explico, la gente no es consciente todavía, yo creo, es mi sensación, a ver si tú opinas lo mismo, de que los resultados de Sito en 500, bueno, no están bastante reconocidos para mí, yo creo. No sé si tú estás de acuerdo, porque bueno, la gente pues ahora tiene Cribillet que ganó, no sé qué, claro, como él no ganó una carrera, pero claro, hay que analizar por qué no ganó, o qué pasó, o con quién se encontró, o cómo fue todo, ¿vale? Lo digo porque esta foto que he pasado, creo que, no sé si has dicho que era de Rijeka, no me acuerdo esta, pero claro, es que en esta parrilla, aquí está Garner, Reini, Swans, Sito, cuarto, y luego atrás veo a Duhan. Esto es Laguna Seca, que es un pedazo de... Esto es Laguna Seca, ¿no, Manolo? Por cierto, ¿sí, no? Alguna seca, incluso en el fondo, aquella gente azul, aquellos de azul, el equipo, y ahí sé yo también, está Laura también, está Antonio, todo ese grupo de azul del fondo, nos cogieron. Claro, Y sí, no, fue un porque... gran... Sí, sí, al fondo, todos esos de azul, que estamos al fondo, Sí, sí. todos somos el equipo nuestro, de ahí estamos. No, porque vaya... Eh, Realmente en esta época, este gran premio fue el segundo que hizo Sito en 500. Y esa primera fila la consiguió siguiendo una rueda de Kevin Swans. Entonces, cuando llegó, normalmente le costaba un poco porque la moto era mucho más potente que la 2,5 y había que cambiar un poco la forma de pilotar, pero bueno, no le costó demasiado. Entonces, tuvo una vuelta en la cual Swans le adelantó en un entreno y él se pegó a su rueda y hizo la vuelta detrás. Y ahí está al lado en la parrilla porque le separaban un par de décimas. Entonces, cuando entró en boxes, Sito le dijo a Antonio, ya sé cómo lo hacen, le dijo. Ya sé cómo lo hacen. Sito no es una persona, un piloto que le gusta hablar y decir y contar sobre sí mismo, para nada, es un tío muy serio. Cuando él dice una cosa así, es porque realmente ha visto algo que él no sabía o que él no pensaba y que lo había visto y había visto cómo tenía que pilotar en algunos sitios determinados para conseguir el tiempo y ahí está el tiempo. Y luego en esta carrera, por ejemplo, que fue la segunda, rompió la primera vez que rompimos en la vida, o sea, fue una cosa increíble porque no tiene sentido lo que pasó, rompió el eje trasero, pero es algo que nadie se lo puede creer, porque esas motos no rompían, ni nuestro equipo rompía nunca las motos. Fue algo seguramente de mala fabricación o alguna cosa extraña que todavía no sé lo que fue. Iba en cabeza, iba segundo, tercero, creo, y la tercera vuelta ya rompió. Esta fue la segunda carrera. Esta es una salida, esta es la salida de la curva. A izquierdas, después de la bajada de Laguna Seca y la entrada en meta con De Garner. acuerdo. Garner ahí se ve que levanta un poco menos que Sito la moto, pero hay que reconocer, hay que ser sinceros, que Garner estaba saliendo de una lesión y no estaba todavía en su mejor momento. Pero vamos, es decir, por ejemplo, en el caso que has dicho tú de Duhan, en las carreras que Sito corrió en ese año, hasta de Jeca, siempre iba por Duhan y estaba, si no por encima, a su mismo nivel.
O sea, Manolo, que ese... Esto que he dicho de que Sito se merecería un mejor reconocimiento en su etapa de 500, ¿tú crees que es así, no? Que se debía valorar más lo que hizo en su primer año de 500 con estas motos. Bueno, que esto es el 90, ¿no? 90, ¿no es esto? Sito se comió la onda, bueno, una de las ondas difíciles. No cogió el Big Bang hasta que creo que fue Cribillé que cogió el Big Bang. O sea que esta moto era, a pesar de no ser tan como la anterior que tú decías, pero también era bastante salvaje. Bueno, Sí, sí. Sí, sí, era una moto difícil de pilotar, no era una Yamaha, desde luego. Y bueno, no tendrás una foto, pero la primera carrera que corrimos fue en Suzuka y la gente seguramente conoce la foto que se me ve a mí en el box, en el muro, con la pizarra, la portada de Piñón de Ataque, cuando llovía. Y Sito, que era un tío muy trabajador, pues claro, quería conocerse Suzuka con la 500. Claro, es muy largo Suzuka. Él conocía Suzuka por haber corrido 2,5, pero claro, no era lo mismo con la 500, ¿no? Entonces quería conocerlo y quería adaptarse al circuito con la 500 cuanto antes. Sí, estuvo rodando en agua, el único piloto que rodó en agua. Y bueno, eso no le fue muy bien. Le fue muy bien porque se clasificó en segunda línea y Michelin, además, le dio neumáticos A. Neumáticos A, en aquella época había neumáticos A, neumáticos B. Entonces, los neumáticos A los daba Michelin a los que conseguían la primera fila en el penúltimo entreno, ¿vale? Entonces, era curioso porque, claro, a los de primera fila, que habían hecho la primera fila con los neumáticos iguales, les daban un neumático mejor. Me parece una cosa absurda. Hoy en día nadie lo entendería, pero bueno, era así. Sito hizo quinto en la parrilla, y Michelin le dio neumáticos A, porque había sido campeón del mundo con ellos el año anterior, 2,5, y tuvo ese detalle. Y Duhan fue a protestar a Michelin, y les dijo que como era posible le habían dado los neumáticos, había hecho quinto y eran para. Entonces, y a Duhan le dijeron, es una cosa de Michelin que se la damos por haber sido campeón del mundo, cosa que Duhan no había sido todavía. Y hizo quinto en esta carrera. No sé si quinto o sexto, a ver. Hizo quinto. Primero, tengo aquí las chuletas. Reilly ganó, Garner segundo, Schwartz tercero, Magui Pons. O sea que cuidado con los nombres. Detrás estaba Taira, Kili, Rusía, Ito, Garriga, Katayama. O sea que cuidado con la parrilla. Cuidado con la parrilla. No, es que ahora, así por esta foto, Manolo, y los mensajes, mira, voy a poner unos cuantos para que veas, Búho ululante. Esta parrilla está llena de secreto ibérico, choricitos, pancetas, lechal de Ávila, jeje, menuda parrilla. Perdona, que era esta, perdona, que he leído el otro, vale. Vamos al lío, ha dicho esto, vale. El otro, que estaba puesto antes, ves esa parrilla y una actual y no puedes evitar que te entre la risa floja o las ganas de llorar. Es que hay más. O sea, esto sí que es una parrilla de pilotos y no de motos. O sea, qué bueno este mensaje. Esto sí que es una parrilla de pilotos y no de motos, como las actuales. Tío, es que es un no parar. Ahora que ponéis fotos de 500, a ver quién dice que las MotoGP de ahora son más bonitas. Manolo, es el dilema de cada día con el MotoGP actual, ¿eh? O sea, la gente está viendo estas fotos, tío, está muy, muy melancólica, tío, de todo esto, ¿eh? Claro, claro, ahí pregunta uno, paja, sí, paja. En la entrada a meta, Sí, en Laguna, sí, había un muro, evidentemente, el muro, o sea, el muro estaba pegado ahí, o sea que al menos si te dabas ahí, te pasabas un poco, no darte contra el muro, darte contra la paja, que bueno, tampoco es que fuera una gran cosa, pero te hacía menos daño, lógicamente, ¿me entiendes o no? Era una curva lenta, pero... Sí, pero yo guardo un recuerdo imborrable de esa primera parte. No llegó a ser primera parte, no llegamos a la mitad de la temporada, pero de ese inicio de Sito en 500. Que si yo me veía 4 o 5 años peleando con la gente grande de 500 e intentando ganar algún título. Yo creo que Sito estaba capacitado para ello, estoy absolutamente convencido. La desgracia nos paró, pero lo intentó al menos, lo intentó. Entonces ahí la segunda carrera, esta que os he enseñado, la de la parrilla,
Sito no acabó, iba tercero ya, y no Mm, acabó, y para ir deprisa en Laguna hay que ser joder. un muy buen piloto, ¿vale? Entonces no se clasificó en esa carrera, porque rompió la moto, claro. Manolo, pero una cosa, Sito Pons, bueno, en el eterno debate con Garriga y Pons, ahora no quiero tocar este debate, pero era, se caracterizaba por ser un piloto fino, ¿no? No era un tío agresivo, ¿no? Como, no sé, no sé con qué compararlo ahora mismo Sito Pons. Era un tío que iba por el sitio, fino y tal. Claro, estas motos, yo tengo el recuerdo de Biaggi en el 98, ¿vale? Que vino Biaggi, que era un tío fino y pam. ¿No fue un poco eso lo de Sito? Llegar con la 500, ir más finito, más por el sitio y ver esos tíos derrapando y tal. ¿O el tío, o Sito, intentó pilotar como ellos, intentó buscar el derrape, intentó buscar... Cuando estuvo detrás de Kevin No, Swans, ¿qué, no, qué? pero Sito tenía un piloto, todo el mundo conoce el pilotaje de Sito. Sito era un tío que iba dibujado encima de la moto, o sea, era ahí donde iba la moto iba él, o sea, no salía, ni entraba, ni sacaba el culo, ni metía como Tujan, ni hacía lo de Turquía y tal y cual, pero era más rápido que ellos. Evidentemente era más rápido que ellos. Es así, no hay que darnos vuelta de hoja, que decirte, ahí están las clasificaciones, ahí están los títulos, que los ganó él, lógicamente. Y la gente que habla la gente le ha dado mucho por hablar, la onda corría mucho, la onda, lo que pasa es que lleva una relación de cambio que la llevábamos muy trabajada, ¿vale? Y lo cual no quiere decir, podría ser que en punta corriera un poco más, pero durante muy poco rato, y sacrificando en algo la mitad la mitad, ¿vale? Porque hacíamos una relación de cambio para ello, no era para otra cosa, para ayudarle un poco en la frenada, pero sin necesidad de que fuera tan rápida como otros motos a medio camino. Pero bueno, hay mucho que hablar de esto y es un poco cansino, ¿vale? Es un poco cansino, la verdad, sí. Porque si no tuvo el campeonato del mundo como rival, lo tuvo al final mucho a Juan, pero en ese año la parrilla de los semidiones era brutal, absolutamente. Estaba con Rus, estaba Roth, estaba Luis Arrón, estaba Mann, estaba mucha. Era una parrilla tremenda, estaba lavado, tremenda. O Cada, sea, si tú ganaba a todos ellos, no a uno solo. cada hora también, ¿no? Cada hora. Cada Cada hora... hora, Sí, ¿no? cada hora quizá era la que más miedo me daba siempre a mí. Piensa que cada hora, el año 88, ganó tres grandes premios. Tres grandes premios ganó cada hora con la Yamaha. Los mismos que Juan. Sí, Ganaron sí, sí. tres. Por lo tanto, las Yamahas tampoco iban tan mal. Ganó tres grandes premios la Riga, tres grandes premios cada hora. Y bueno, alguno también estuvo a punto, como Wimmer. O sea, no eran nada mal esas motos, nada mal. Manolo, era todo bastante esperanzador y teníais, ostras, teníais, o sea, tú ya te has dicho, te estabas viendo luchando por el Mundial durante 4 años, te veías un poco en la misma historia que 250, pero en 500, ¿no? Y con sitio, con posibilidades. Ostras, esta foto que te pongo ahora, esta la he sacado y ponía Sito haciéndose unas pruebas después del accidente de Rijeka. Yo el accidente de Rijeka me acuerdo perfectamente, me acuerdo, lo vi en directo yo, me acuerdo que lo vi con Kili, creo que era con Kili, me acuerdo, con Kili era, ¿no? No, sí, con... Claro, bueno, anteriormente piensa que, por ejemplo, Sito, en la tercera carrera, pues hizo sexto por detrás de Garner, que ganó, Rainer, Schwan, Duhan y Kili, ¿vale? Y detrás, pues estaban Sarrón, Cristian, ¿no? Dominic, Mackenzie, Garriga, Ruggia y varios más. Entonces, esto que sucedió, piensa que si esto se rompió, luego te contaré los grandes premios antes de la GECA, pero se rompió 14 costillas, 14, no sé si 14 o 17, aunque no pasaba, no me dijo nada, pero bueno, 14 costillas y un pulmón lo tenía en el momento que lo sacamos de la clínica de la GECA lleno de sangre, una neumotórax, lógicamente. Claro, los médicos del GECA, de la clínica, eran en la época comunista. Y nos dijeron que tenía 4 costillas rotas, que estaba muy bien, pero era muy preocupante porque a Laura, su mujer, no la dejaron entrar a verle, le pusieron una silla y le dieron un teléfono. Y yo llamé a su marido por aquí. Entonces, claro, ante esa situación, lo cuento en el libro, ante esta situación me puse en contacto con el embajador español en Belgrado
y él ya me anticipó algo. Y mira, yo, la gente, no tenemos mucha influencia con la gente de los serbios, no tienen mucha influencia con la gente de Croacia, que es donde está Rijeka. Pero, bueno, entonces lo intentaron, ¿vale? Total que había una señora de esas médicas, que era parecía un sargento, que no podíamos ni hacer, ni subir, ni bajar, era una cosa angustiosa, no saber lo que había pasado, ¿vale? Entonces, el embajador me dijo, tengo una entrevista hoy con el presidente y le voy a hablar de ello, ¿vale? Y lo hizo. Y ya cuando volvimos al día siguiente al hospital y había un señor, lo habían destituido esa señora. No sé si definitivamente o qué, pero ya no estaba. Entonces nos dijeron que le daban el alta si lo firmaba, ¿vale? Le daban el alta si él lo firmaba. Y entonces, pues dijo que sí, lo vamos a firmar, porque tenía 4 costillas rotas, ¿vale? ¿Qué sucede? Sucede que cuando llegó un avión que contratamos en Madrid, bueno, contratamos no, el seguro de Sito, lo mandaron a un aeropuerto muy pequeño cerca de Rijeka, y era tan pequeño que entraron él, el médico de la federación y Laura, su mujer. Y yo me volví en coche a Barcelona. Y entonces, luego me contaron que había tenido una crisis tremenda al despegar, porque se ahogaba. Claro, no tenía 4 costillas rotas, tenía 14 y además un neumotórax sino de sangre, un pulmón. Ya me dijo el médico de la federación que si hubiera sabido eso, que en absoluto le deja subir a un avión. Y eso fue dramático, muy dramático. Vaya susto, Manolo. Eso entiendo que marcó, bueno, fue el motivo de lo del año siguiente, ¿no? Que él ya, el año siguiente con el número 10, Manolo, por cierto, el casco, tío, vaya restyling de casco más chulo, que se hizo de un año para otro también. El número 10, Sí. cambiáis el segundo año. Bueno, es que hizo el décimo. Claro, al no poder correr casi, me parece que fueron 4 o 5 carreras, pues perdió todas las posibilidades de hacer entre los 5 primeros. Y le tocó el 10. Ya. Y Vale. el casco fue un diseño, el casco no fue un diseño suyo, fue una evolución que le propuso Nolan, me llamaba Nolancito. Sí. Y entonces, pues quería un poco seguir la línea de la gamba de Kamsan, y no quedaba mal, de verdad. Sí, yo me acuerdo, ahora que lo dices, es que me voy pensando en cosas. Yo estuve un día en circuito de Barcelona, en Montmeló, en aquella época. Corristeis un super prestigio o algo. Yo vi correr a Sito en la Moreneta y tenía bastantes problemas. Bueno, la moto se le movía allí. No sé si era un super prestigio, pero yo me acuerdo de. No sé si era ya después de Rijeka o antes, supongo que se fue después, no sé, en el super prestigio. Pero yo me acuerdo ver a Sito ahí en la Moreneta. Manolo, el circuito de Barcelona de Montmeló se estrenó creo que con el super prestigio este, ¿no? No sé si tú te acuerdas de. ¿Fue este día que se estrenó el circuito con esta carrera, Manolo? ¿No te acuerdas todo esto? ¿Qué? ¿Pero de qué carrera? ¿Tú al prestigio te Super refieres? prestigio creo que sí, ¿no? No, el prestigio corrió cuando corrían 2,5. No Yo, lo corrió con la Honda NSR 2,5. Bueno, ya no la teníamos esa moto. no, en Montmeló, ¿eh? Me refiero, ¿eh? En Montmeló, Sito cuando corrió en Montmeló, pues ya no era el que, ya no era. Porque nosotros, mira, nosotros Vale, es lo que te preguntaba, de acuerdo, vale, es lo que te estaba preguntando, que yo lo vi allí después, después de Rijeka, pero bueno, vale. sí, después de Jerez estuvimos en Misano, que también ganó Reines, segundo Swan, tercero Dujan, cuarto Gardner, Mackenzie y Sito. Luego estaba Mamola, Garriga, Marco Papa y tal y otros. Vale, y después de Misano fuimos a Nürburgring. En Nürburgring otra vez Schwanz, Reini, que estaban jugando el Mundial. Después Mackenzie, Sarrón, Cristian, Sito. Y luego Sito, Rugía corría con la Yamaha esta también. Bueno, no, aquí estaba con la 500 ya. Barros, Mamola, o sea, que es de que había unas parrillas espectaculares. Entonces, esta foto, yo no sé de dónde es, ¿vale? Puede ser que sea Montmeló, pero quizás sea cuando ya volvió y volvió a entrar y debían recibirlo en el Parque Cerrado o algo así. Pero no lo recuerdo qué foto es, no lo recuerdo. Manolo, Dime. me están preguntando un montón en el chat, un montón por Garriga. Claro, pobre Garriga, que en paz descanse, ¿no? Claro, ¿es comparable la moto?
yo no sé esto, ¿eh? La Yamaha que llevaba Garriga era comparable a la Honda de Sito. Digo porque los resultados de Sito fueron mejores que los de Garriga. Entonces, entiendo, en 500. ¿Se puede achacar a que Sito tenía en aquel momento mejor moto que la Yamaha de Garriga? Que yo esto no lo sé, ¿eh? En aquel momento Garriga iba con una Yamaha, no sé qué tipo de Yamaha era, si era muy buena o no tan buena, no lo sé. Pero los que No, piden, el típico duelo con Garriga-Pons en 500, bueno, parece que Sito, bueno, sobre todo el primer año, eran bastante, se acopló mejor, ¿no? Entiendo. yo no sé exactamente la moto que llevaba Juan en 500, no lo sé, la verdad, sinceramente no lo sé. En ese momento nos habíamos intentado olvidar un poco del año 88, porque además Sito en el año 89, en dos medio, pues arrasó, ganó un montón de carreras seguidas, 6 grandes premios y fue campeón 3 o 4 carreras antes del final. Por lo tanto, nos habíamos olvidado un poco de ese tema que había sido tan tenso en el año anterior. Y Ya. realmente estábamos mirando arriba, mirábamos a Reini, mirábamos a Swans, mirábamos a Garner, a Duhan. Mucha gente puede pensar, ¿de qué está hablando este? Sí, estoy hablando de algo que era real en ese momento. Sito cuando cayó en Rijeka, Sito en Rijeka, faltaban 3 vueltas del final, 3 vueltas del final. Y él se cayó antes de la chicane Rijeka, después de la chicane de Rijeka, porque acababa de adelantar a Kili. ¿Y por qué acababa de adelantar a Kili? Porque estaba intentando adelantar a Mike Duhan, que hizo tercero. Entonces, si esto se hubiera subido al podio en Rijeka, si no hubiera sido por esa caída. Evidentemente, la caída fue culpa suya, porque al salir de la chicane abrió demasiado pronto y la moto le derrapó de atrás. No le hubiera pasado nada si no hubiera sido porque el Kili venía encendido detrás y lo atropelló, pasó por encima de él. Pero realmente en las fotos, además, yo las tengo, y en los vídeos, se ve que justo en el momento que Sito sale a derechas y se patina la moto, en la curva siguiente a izquierda está Mike Duhan, que iba tercero, y iba más rápido Sito, lo hubiera adelantado. Entonces, estas cosas las puedes contar ahora como si yo no soy partidario de esto, pero esa es una realidad. Y por eso creíamos en él, y por eso creíamos que tenía un futuro para pelear con los grandes, realmente para pelear con los grandes, que es lo que él quería. Manolo, está la gente preguntando por Garriga, te tengo que hacer esta pregunta. La confrontación con Garriga fue inventado por la prensa. Lo digo porque es muy típico y en cualquier No ámbito fue de la inventado. vida que el No, bueno, débil, no. la gente se pone de parte del débil. Sito Pons era un tío con más medios, siempre era un tío tenía un buen equipo. Garriga pues parecía que tenía menos medios. La gente a veces se decanta por No, el no, no, no. débil. ¿Puede ser eso un No, poco la no, cosa, no? eso no es verdad. No es cierto. Que tuviera menos medios actualmente no es verdad. Vamos, yo fui el que le presenté a su manager, Juan García, a Jack, que era el importador de los cascos, no me acuerdo cuál es, AGV, en Barcelona, en España, y no le faltó nada, Juan, ¿vale? Eso es, no vamos a engañarnos, no es verdad y no mentiría en ese aspecto. Pero la moto de Juan tenía un gran nivel, como la de Cadalora, o como la de Rusía, o como la de Lavado estaba ya un poco retirado, ¿vale? En esa época. Y la de Wimmer. ¿Vale? Una moto que ganó 6 grandes premios ese año. Ganó 6 grandes premios. Sito fue sin duda el mejor de todas las ondas. Que normalmente en muchas carreras se encontraba Sito en medio de 3 o 4 Yamahas. Se encontraba con Rusía, con Wimmer, con Cadalore, con Juan. Y él con la única onda. Cuidado. Y esto la gente no lo dice. No se inventaron nada la prensa, porque realmente la, la, la competitividad se produjo en el circuito de Jerez, se produjo una situación que lo he contado muchas veces, ¿vale? Cuando un piloto tiene ánimo y se siente bien, corre mejor que cuando un piloto se siente hundido, atrás, tal. Y eso es tan importante, mucho más importante que las alas y que los hole shot y otras cosas. Un piloto con ganas y creyéndoselo es más rápido que otro que vaya con una moto mejor, eso es evidente. Entonces, Juan, Sito llevaba una campaña en el año 88 llevaba 25, 23, 24, 25 puntos de distancia en la tercera, cuarta carrera, no me acuerdo exactamente ahora, al segundo, tampoco recuerdo quién era, me parece que era Mann o Lavado, no me acuerdo bien.
Entonces en Jarama ganó. Juan hizo segundo en Jarama, lo cual fue un resultado muy bueno para él. Y cogió ánimo. Y luego llegó Jerez, pero Sito iba a Jerez con casi 30 puntos de distancia. Es decir, que podía afrontar un campeonato con cierta tranquilidad. Pero ahí fue donde Alberto Puig le tiró a Sito en el ángulo de entrada meta, en la segunda curva. En la segunda vuelta, perdón. La segunda vuelta salida. Y antes de pasar por la meta una vez, Alberto se fue para afuera. Alberto se fue en el grupo, iba en el grupo, ¿vale? Pero Alberto se fue para afuera y sacó a Sito del camino. Luego él vino, que no había tenido la culpa. Bueno, muy bien, vale. Pues habrá sido un error, pero fue él que lo sacó de la pinta. Total, que esto no acabó y Juan ganó. Ahí sus 25 puntos colocaron a Juan a 5 o 6 puntos de éxito y ahí es donde Juan realmente se creyó, ¿vale? Y esa forma de creérselo duró todo el año y lo hizo muy bien, muy bien. Seguramente si algún piloto de Yamaha le hubiera ayudado en alguna carrera, pues a lo mejor hubiera sido más difícil que hubiera ganado Sito. Pero también hubo pilotos de Honda, no se ha dicho, ¿vale? Pero yo lo digo, pues yo no miento, ¿vale? También hubo algún piloto de Honda que ayudó a Juan, por ejemplo en Rijeka. Rijeka iba a Sito primero y a bastante distancia venían Dominic Sarrón y tercero iba Juan Garriga también a bastante distancia. La última vuelta, y nosotros, claro, estás en el circuito, tú ves la parte de abajo en Rijeka. Ves la última chica, 2 o 3 curvas, curva izquierda y meta. Y llegó Sito, pasó, llegó Dominic, que iba 1 segundo y medio, 2 segundos, y pasó, y luego venía Garriga que iba 1 segundo de Dominic o 1 segundo y medio. O sea, era 1, 2, 3. Y entró antes Juan, sin que Dominic hubiera tenido ningún error ni nada, sencillamente cortó. No digo nada raro, ¿vale? Porque él prefería que ganara el Mundial Juan que no Sito. A nivel de que al año siguiente, pues normalmente Honda pues tiene mejor trato con el piloto que es campeón del mundo que con el que no lo es. Y él quería ganar el campeonato del mundo de todas. Dominic Sarrón, me refiero. No tiene ninguna culpa Juan, no es eso, ¿vale? Vale, titular, ¿no? Lo que has dejado ahí, ¿eh? Voy a hacer un clip de este trozo, ¿eh? Madre mía. No es la primera vez que lo digo, que eso fue así, lo sabemos todos los del equipo, y son cosas de las carreras, no pasa nada, porque un tío no puede dejar pasar a otro, si quiere. No está en el reglamento que no pueda ser, ¿vale? Hay muchas formas de hacerlo, además. Sí. Pero bueno, el campeonato fue muy bonito todo el año, muy, muy bonito. Lo pasamos muy mal y lo pasamos muy bien a la vez, porque era competición pura, era tensión, era realidad. O sea, ahí nadie nos decía lo que teníamos que hacer. Y sabíamos que nadie nos podía hacer nada, porque además las motos no era como ahora, que viene un tío, te enchufa el ordenador y te cambia la curva. Te cambia la curva y tú lo sabes. Ahí los mecánicos abrían los motores cada entreno, miraban los pistones, miraban los cigüeñales, miraban todo. Ahí nadie metía mano. Aquí la gente está recordando al Tiriti, que estaba aquí en una foto, en la foto esta que estaba aquí Sito con Garriga. Aquí atrás está caminando Cardús y la gente está aquí también recordando a Carlos por aquí, ¿vale? Aquí atrás está caminando Cardús por ahí. Está. Teníamos muy buena relación. Teníamos muy buena relación con Juan y siempre lo respetamos. Igual nunca hemos tenido nada personal con él, nada, absolutamente nada. Juan empezó conmigo. Juan empezó el Mundial conmigo. Las primeras carreras antes de que Sito ganara en el Jarama y se colocara líder del Mundial, cuidado, líder del Mundial, en el Jarama con el Acobas. Y yo, lamentablemente, pues le dije, Juan, yo te llevo en el camión la moto, tú te vienes como puedas, pero no tengo recursos para mantener a los pilotos. Lo dije, sí, claro, tengo a Sito que va a líder del Mundial, tío. Y era la obra de mi vida, la Acobas era la obra de mi vida. Manolo, que yo con la Cobas tengo... Aún se pueden hacer cosas con la Cobas, ¿eh? Un día hablaremos de eso, ¿vale? Con la Cobas. Que es una lástima que tengáis eso de Cobas ahí congelado, macho. Con el pedazo de nombre que tenéis y todo. Madre. Bueno, ya hablaremos un día de eso, ¿vale? Manolo, yo te conozco, sé que eres bastante visionario, tú ves lo que puede pasar en la vida, las cosas. Después de Rijeka, antes de que Sito se subiese a una moto, o sea, tú por su actitud o algo, por su manera de pensar o de hablar antes de subirse a la moto, tú
sabías ya que el año siguiente iba a ser complicado, que no iba a ser el mismo sitio? ¿Tú eso lo veías antes de subirse a la moto o lo viste una vez se subió la moto? ¿Te refieres al principio de todo? No, 2091. Después de Sí, Rijeka, el susto, el sí, accidente. Antes de subirse a la moto, ¿tú ya sabías que no era el mismo sitio? ¿O te diste sí, sí, cuenta cuando se subió a la evidentemente. moto y viste cómo Nada, pilotaba? no era el ¿No? mismo, no era el mismo, pero no era el mismo, no era el mismo cuando se subió después del accidente, porque él estuvo, bueno, claro, un neumotórax, como fue tratado a tiempo, y las costillas, pues eso, pues, normalmente un tío fuerte, un tío joven, no tiene secuelas si no hay infecciones, no hay cosas de estas, ¿no? Por lo tanto, salió a correr, creo que a 5 carreras estuvo afuera, unas 5 carreras, ¿vale? Pero había adelgazado mucho, se había debilitado físicamente, ya no era el mismo. Evidentemente, estos resultados que hay, que he estado contando ahora, ya no los tenía. Hacía el octavo, el noveno, se le veía un poco desganado, no peleaba, no peleaba, lo cual era hasta cierto punto lógico, ¿vale? No solo por su caída tremenda, que estuvo en una situación crítica durante 48 horas, y eso lo sabía él. Laura estaba embarazada de Axel, y yo supongo que todo eso, a partir de ese momento, Laura no lo dejó solo en ninguna carrera, viajaba con él continuamente. ¿Por qué? Pues porque vieron el riesgo que realmente existía, ¿no? Ostras. Y bueno, si todos sabían aún bien la vida en el tema de las motos, estaba esperando su primer hijo y la gente, aunque tú no quieras, tu cuerpo te dice cuidado, ¿vale? También esto algo parecido en el caso de Lavado. Lavado cuando tuvo a su primera hija, yo lo recuerdo una vez en Salzburg, que creo que fue en 89 o por ahí, y su mujer, la madre de la niña, una niña de 1 año y medio, ni eso, y se la puso en la parrilla encima del depósito, cosa que me pareció algo realmente, vamos, yo jamás no haría una cosa así, pero por muchas razones, ¿vale? Un tío que está a punto de jugarse la vida, no le puedes quitar la mentalización. Es como decirle no corras, ¿vale? Que tienes una hija. Que yo no lo entiendo por parte de ella, ¿vale? Pero ya nunca más fue el mismo, nunca más. Manolo, ahora lo que has dicho me... Ostras. Claro, hay una diferencia muy grande entre el piloto sobre esa moto, el riesgo, ese circuito, o sea, circuito, moto, riesgo de antaño, con el de ahora, ¿no? O sea, ahora vemos a Aleix Espargaró con sus críos ahí, las motos, jijijaja, los pilotos tienen hijos y no les afecta como parece que les afectaba antes, ¿no? Que como que ya te centras, no tengo el hijo, no sé qué, ya, ¿sabes? Ahora no pasa esto, Manolo, no pasa bueno, no pasa, yo creo que no pasa, porque Rins ha sido padre, Maverick ha sido padre, todos están siendo padres, llevan a sus hijos a las carreras, los suben en la moto, como tú dices, en el depósito, y no pasa, y antes sí. ¿A qué achacas tú esto, Manolo, tío? Bueno, no lo sé exactamente, pero por ejemplo, en el caso de Juan, no le pasó. De Juan, perdona, de Carlos Checa, no le pasó. Y en el caso de Alberto, pues quizá tampoco, ¿vale? El caso de Sito creo que fue más por el embarazo de Laura. Creo que Ya. fue más por, por saber que esperaba un hijo y creo que fue por eso, ¿vale? No, por eso muchas veces, bueno, no quiero hablar de eso porque son personas diferentes y de otro mundo y de otra época, por lo tanto, no quiero hablar. Yo creo que más fue pensando en que iba a tener un hijo. Ya. Ya. Porque entonces, ¿cómo enfocas la temporada, Manolo? Esta temporada con el 10, ¿cómo la... O sea, tú cuando empezáis, ¿qué esperas de esta temporada, Manolo? ¿Cumplir con los ¿Qué espera? patrocinadores? ¿Qué esperabas? ¿Cumplir con los patrocinadores, con el equipo? ¿Empezar ya a buscar un Bueno, sustituto para esta moto? Claro, ¿cómo lo enfocáis? Porque si tú claro, sabes que hay ese yo lo que... nivel de parrilla, sabes que hay esa moto, sabes que esas condiciones y sabes que esa mentalidad no está, ¿cómo se enfoca una temporada, tío? Tan complicado. Bueno, Kamsa era muy fiel a Sito, hasta el nivel de permitir que Clivi llevara también los jugadores de
cansa en el primer año, pero lo que yo no quería, yo tenía un sentimiento al acabar del año 90. El sentimiento era, al acabar del año 91, el sentimiento era no quiero ver así, así, no lo quiero ver así. No podía verlo así. No podía verlo dando vueltas al octavo, al noveno, no quería. Porque habíamos vivido algo muy importante con él, habíamos sido ganadores, y no tanto por mí ni por el equipo, sino por él. Por él. ¿Vale? Yo sé que quedaba ese año por detrás de pilotos con menos talento que él, pero a él le faltaba en ese momento la grinta y no se le veía. No se le veía, ¿vale? Entonces yo nunca le presioné en ningún aspecto, pero de alguna forma yo creo que en esa época él y yo teníamos una comunicación muy fuerte. No necesitábamos hablar, nos entendíamos perfectamente. Él sabía que yo era fiel y yo también, que él lo era. Y por lo tanto, él se dio dar cuenta también de que yo no estaba por la labor de continuar en esas condiciones. Tampoco, también Laura también quería que se retirara, ¿vale? No lo sé, ni me lo ha dicho nunca, pero yo lo sé, ¿vale? Por lo tanto, todo eso fue creando una situación, la situación de qué hacemos con un equipo que ha sido campeón del mundo 2 veces y que ha estado en esos niveles del campeonato del mundo de 500, cosa que antes ningún equipo español, porque éramos españoles 100%. O sea, no había ningún miembro del equipo que no fuera español y por lo tanto era un equipo español. O sea, que la moto no era española, lógicamente. Pero eso era una sorpresa en el campeonato, ¿no? Porque los equipos eran ingleses, eran italianos, alemanes, una sorpresa real. Y entonces decidimos que el equipo podía continuar, que debía continuar, que no podíamos matar la obra que habíamos hecho y dársela a un piloto español que pudiera mantener el nivel como pasó con Alex. Bueno, aquí cuando te he preguntado sobre los hijos y los riesgos y los cambios, la gente está un poco, mira, Mia Tapet pone, Luis, no pasaba ahora lo de los hijos, porque antes se jugaban más. Es así, motos muy difíciles y mucha menos seguridad. Sigo. Luis, depende de qué mujer tenga el piloto. Las hay que los tienen más gordos que el propio piloto. Bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Luis, aunque hoy se juega más la vida, antes era mucho más peligroso. O sea, es que hoy no te rompes 14 costillas. Luego preguntan, ¿Checa y Puig tienen hijos? No sé. Porque claro, es que hay una foto por aquí que se ven las botas. Bueno, hay gente a quien le afecta y hay gente que no. En aquella época sí te le afectó, ¿no? Y hay gente que tiene hijos y no le afecta. Pero creo que no, una persona en el momento en que es padre o es madre ya no es la misma, tiene un sentimiento de protección y de futuro que antes seguramente no lo tienes, no piensas en ello, eres más niño, y evidentemente ser padre, ser madre te rompe completamente la afección de ser un niño y eres una persona adulta porque tienes responsabilidades con una persona que has creado, ¿vale? O has generado. Entonces, es decir que hoy en día es mucho menos peligroso porque las medidas de seguridad son mucho mejores en cuanto a distancia en las salidas, ¿vale? Pero hay un problema hoy en día que siempre es el mismo, ¿vale? El impacto. Cuando ha pasado algo este año ha sido por impacto entre pilotos. O hace unos años el impacto de Salom contra aquella maldita curva de Montmeló que estaba asfaltada. El escape estaba asfaltado, porque ahí si hubiera habido piedras, como era antes, nos hubiera matado, ¿vale? Pero eso es otro tema. Pero es de que el riesgo entonces era enorme, porque corrían en muchos circuitos entre carriles, entre guardarraíles. Corrían en Sachs, ¿cómo se llama este? Ahora no me acuerdo el nombre. Sí, todavía ahí había muros en Anderstop, en Regeja y tal. Y en Salzburg había carril, había guardarraíl en una subida en la cual tenías la montaña por un lado y un barranco por el otro. Y había guardarraíles, claro. ¿Qué pasó? Ahí es donde se rompió el fémur. Creo que fue en el año 80 y... no me acuerdo muy bien ahora, creo que fue en el año 84, 85, 6 quizá. No me acuerdo ahora muy bien, la verdad.
pero se rompió el fémur y tuvieron que poner un puncher en la clínica de Salford, y pues fue porque se cayó un tío, un inglés, la moto rebotó en la guardarraíl, se puso en medio de la pista y sitio se dio contra la moto. O sea, eso es realmente el peligro. Y existía ese peligro. Tú veías, por ejemplo, subir por Salford en línea, en fila recta, 5 o 6 tíos con lavados, van pegados, no te podías creer aquello. Eran muy valientes, muy valientes. Bueno, dos preguntas antes de pasar al chat. La primera, a nivel mediático, esta foto que la he pasado antes, ¿cómo creció la figura de Sito Pons? ¿Cómo se sintió o sentíais con Sito? ¿Es algo similar a lo actual? ¿Un piloto, esta gente aquí en avalancha sobre él y tal? ¿Realmente la figura del piloto, os sentisteis realmente como el centro de atención, bueno, a nivel de español, realmente como un icono? ¿Realmente Sito se sintió un icono parecido, no sé, a la gente que está ahora en motociclismo con Márquez, algo así? ¿O no tanto? Sí, en el 88 realmente éramos el centro de atención de una parte muy importante de España, muy importante. También para el extranjero era un poco una sorpresa ver a dos españoles luchando por un título que nunca habían intentado ni se había visto. Bueno, sí, Sito había sido subcampeón en el año 86, ya fue subcampeón del mundo. Luego en el año 87, 88 fue Juan, 88 fue Juan, subcampeón, y en 89, en 90 fue Cardús, subcampeón con Kocinski, que es decir, que ya era una habitualidad, pero hasta ese momento no existía los medios, no existía. Entonces, claro, eso fue un impacto importante, no solo a nivel de campeonato del mundo en Europa, pero en España fue una locura, una absoluta locura. Había unas audiencias en televisión de más de 3,5 millones. Desde pronto, ¿eh? Aquí Andrea afinaba la pregunta y decía: Manolo, ¿Sito se sintió apoyado por la afición española? Que la acabas de contestar. No solo fue a nivel... No, que Andrea en el chat preguntaba justo lo que has contestado, si también se sintió apoyado dentro de la afición española, que estaba un poco como más dividida, ¿no? Sito, Garriga, los de Ángel Nieto también, ¿no? ¿Sabes? Sabíamos que la atención estaba sobre nosotros, es evidente. Sabíamos que la afición estaba dividida, lo cual es normal y está bien, y produce más audiencia todavía. Y fue lamentable que tuviera que haber una parte de los aficionados que se sintieran frustrados, porque no a Juan, que esa frustración todavía les dura hoy en día. Es tremendo. ¿Por qué? Pues porque fue algo realmente apasionante. Piensa además que en la última carrera, la carrera de Goiânia, Juan tuvo la mala suerte en la segunda vuelta de que Wimmer lo apartó. Se tocaron y salieron de la pista, y por lo tanto las posibilidades que tenía Juan para poder quedar delante de Sito se difuminaron, y prácticamente el título a partir de la tercera o cuarta vuelta ya lo tenía Sito en la manga, si no cometiera errores. Sito podría haber ganado esa carrera, la hubiera ganado, sin embargo hizo tercero, porque sabía que Juan estaba a 5 o 6 segundos detrás. Pero claro que lo sabíamos perfectamente. Piensa que cuando llegamos al aeropuerto de Barcelona, contaré una anécdota que todavía me hace gracia. Bueno, la cuestión es que llegamos al aeropuerto de Barcelona y nos recibía el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en aquella época, y el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall. El año siguiente, el rey Juan Carlos I en Mallorca, en Marivén. Bueno, pues llegamos al aeropuerto, lógicamente, y no habían tomado ningún tipo de medidas. Y sin embargo, el aeropuerto estaba absolutamente bloqueado de gente. Sito tuvo una caravana de motos desde el aeropuerto hasta la plaza de Ayuntamiento enorme, con banderas. Fue espectacular. La plaza de Sant Jaume, que mucha gente conocerá hoy en día por el tema de las manifestaciones, estaba a tope, absolutamente a tope. Y yo le llevaba una bolsa, Sito iba detrás de él, intentando llegar hasta la salida. No podíamos, estaba bloqueado aquello. Y recuerdo con mucho cariño y mucha gracia una señora que estaba por allí, me vio ahí con las maletas y que se dirigió a la gente diciendo: dejadle pasar, que le llevan las maletas este.
Y esto es una anécdota que la guardo un cariño enorme. Y claro que teníamos una afición. Estaba los periódicos, portadas de periódicos generalistas. Es decir, portada entera de ABC, por ejemplo, entera, completamente. Una foto de Sito, con Laura, portadas de La Vanguardia, portadas de País, todos, partidos, todo. Fue espectacular. Claro que sabíamos que estábamos apoyados. Muy malo. Y la última pregunta, el último comentario sobre este tema, antes de pasar a leer mensajes del chat, que tengo algunos seleccionados y tengo algunos del Discord también, Manolo, es esta foto con tu super jersey de palmeras, que te lo han comentado por las redes, este super jersey, pero ¿esto qué es, Manolo? Es ya buscando sustituto para la moto. Esta foto es el lunes siguiente al último Gran Premio de Montmeló, el último Gran Premio del año 1991 en Montmeló. Entonces, sencillamente Sito había decidido que ya me dijo que ya se retiraba y tal, y que buscáramos algún piloto. Y entonces está ahí en el paddock Alex Cribillé, muy al lado nuestro. Él estaba corriendo en esa época en 250 con una JJ Cobas y con un motor Honda RS, ¿vale? Y había hecho quinto en el Mundial y el año anterior también quinto. Y bueno, ya había hablado con él ya y tal, entonces ahí tuvimos más reuniones un poco tensas, aunque no había manera y tal, y al final firmó la noche anterior a este de la foto. Entonces yo había citado a Alberto, a López Mella, y no recuerdo a quién más, Amos, creo, no recuerdo, sí, creo que Chibernau y Amos Bilbao. Bueno, la cuestión es que probamos, ¿no? Y cuando vinieron, el día siguiente yo les dije, ya hemos llegado a un acuerdo con Alex Cribillé, pero yo mantengo mi compromiso de que deis unas vueltas a las motos, si queréis probarla. Y claro, nadie se negó. Que fue el momento que Alberto, cuando paró, yo le pregunté qué tal, cómo va y tal, pues me dijo que era el mejor moto que había probado en su vida. Bueno, fue Cribillé el elegido por vosotros, no sé, supongo por ti, lo dijiste un día también, Manolo, pero esta foto contigo con Alberto, vamos, es que con todo lo que está pasando ahora en el Mundial de MotoGP, me gusta recordarla porque tu opinión sobre Alberto, Manolo, sobre estos momentos es muy importante porque tú lo conoces bien, ¿sabes? Entonces, cada cosa que pasa en el Mundial de MotoGP actual, pues tu opinión siempre es válida, obviamente, pero sobre Alberto bastante porque habéis vivido muchas cosas juntos y bueno, considero que es un buen... Alberto, sí, pero Alberto luego lo fichamos en 250 y por circunstancias de la conformación del equipo, porque Laura viajaba con Sito, pues yo compartí habitación con Alberto y claro, le he visto toda la problemática que tuvo después del accidente de Le Mans y por eso pues tenía un profundo respeto hacia él como piloto porque estaba pasando muy mal y aún así hizo carreras extraordinarias. Por lo tanto, mi admiración sigue firme ahí, no hay ningún tal. Lo que pasa es que también entiendo que realmente la caída de Le Mans fue una locura. O sea, era imposible que no cayera. Esa curva iba completamente como si hubiera perdido el juicio. Una curva de la entrada en la chicane de Le Mans. También tuvo mala suerte que el impacto se produjo tan fuerte que pasó por debajo de la defensa. Pero sigo manteniendo mi respeto y mi admiración por Alberto como piloto, por valiente. Queda dicho, Manolo. Vamos a las preguntas de gente. Tengo la primera del Discord, que me ha llegado a través de Discord, de José María, que dice: buenos días, pregunta para Manolo. Aún obteniendo buenos resultados en 250, ¿de quién es la decisión final de ir al 500 con la Suzuki Gallina, sabiendo que las RG500 ya estaban al final de su vida útil? ¿Es la obsesión de llegar a 500 lo que hace saltar a Sito a 500?
esa fue una decisión absolutamente de Sito. Y él está obsesionado con el 500, está obsesionado. La verdad es que no intervine yo en eso, ¿vale? Yo estaba con la Cobas y me había gustado continuar con el proyecto Cobas. Y entonces, pues ese año estuve fuera del Mundial y Cobas estuvimos desarrollándolo un poco por los circuitos españoles con un piloto asturiano. Y Sito se fue a Italia a correr con... Bueno, yo fui a unas carreras y tal, pero no hacía nada, ni manager, ni nada. Y lógicamente aquella moto era mala, estaba pasada de rosca, y porque Gali nada más había empezado a elaborar o a desarrollar un nuevo chasis para ese Suzuki que le llamaba panal de abeja, que fue un fracaso rotundo y por lo tanto los resultados de un Chini que había sido campeón del mundo con esa moto de éxito, pues fueron muy malos. Más cosas. Nachus Racing. ¿Fue Mario Conde el que autorizó el patrocinio de Banesto? Perdona, no te he entendido, estaba pendiente de una cosa de Carlos Rexau. Dime. Vale, está. Carlos. Sí, Carlos. Carlos, ¿qué haces esta pregunta? Dime. Carlos, no me descentres a Manolo, tío. No me lo descentres, Carlos. Que luego, ¿vale? Nachus Racing te pregunta, ¿fue Mario Conde el que autorizó el patrocinio de Banesto? No estaba. Ya no estaba en Banesto. Vale. No estaba, no recuerdo bien. El tema de Banesto fue un tema que vino dando vueltas, ¿vale? Fue una cosa un poco extraña, ¿vale? Sito tenía una casa y Banesto tenía, por cuestiones supongo que las típicas de los bancos, se la quedó con una subasta, de alguna hipoteca o algo, tenía al lado un terreno muy bonito y tal, y se puso un contrato con Banesto y dijo, oiga, yo me interesa para mi casa y tal. Y llegaron a un acuerdo y en el acuerdo estuvo también el hecho de que Sito llevara el patrocinio de Banesto. Fue así, no fue un patrocinio directo. Bueno, fue como de rebote, ¿no? Gestiones y tal, aprovechamos y... Sí. Supongo que pactarían un precio o algo, se lo rebajaron y él ofreció pues llevarlos. Alguna cosa esa, pero yo no intervine en eso. Vale. En el balcón de la Plaza San Jaume, ¿estuvieron otros pilotos también el día de Sito? ¿Cuándo? En el balcón de la Plaza San Jaume de Barcelona. Sí, no, tres. Estuvo Juan y estuvo Cardús. Vale. Todo Sito, Juan y Cardús. Lo único que pasa es que, claro, cuando bajamos del ayuntamiento, no había forma humana de cruzarlo hasta la puerta de la Generalitat, ¿no? Y además Pascual Maragall le dijo a Sito, bueno, ahora te vas aquí delante, ¿no? Sí, en este plan, te vas aquí delante. Bueno, total que cuando llegamos abajo no podíamos avanzar hacia la Generalitat, donde estaba Jordi Pujol y tal. Entonces teníamos un machaca, Torrente, que era, bueno, ya lo podéis ver en Facebook, era un monstruo, un tío alto, fuerte, era un colaborador mecánico. Y entonces yo le dije, súbelo a los hombros, para poder avanzar, para que la gente viera que era él y que lo pudiera avanzar, y lo hizo. Entonces él cruzó toda la plaza con Sito subido en el cuello, ¿vale? Y nosotros íbamos detrás, así hay Carlos y tal, pues si no hubiera sido así, no hubiéramos abierto paso, porque nadie estaba preparado para una muchedumbre como la que hubo. Pero estuvieron Cardús y Juan. Más cosas. ¿Tú consideras, Manolo, que el tema Garriga-Pons fue donde nacieron los primeros haters del motociclismo? ¿Tú consideras eso, Manolo? Los primeros guerra de bandos. ¿Nacieron los qué? Los primeros odiadores, los haters, los que ahora van... La guerra de bandos. Yo voy con Garriga, Sito es malo. Yo voy con Sito, Garriga es malo. Yo no creo que haya odiadores. Es cierto que hay gente que está frustrada, ¿vale? Gente que está frustrada y que sigue pensando que es como decía Juan. Como bien, creo que dura demasiados años, que no lleva a ninguna parte, ¿vale? Porque lo único que lleva, Juan ya no está, por desgracia, entre nosotros, y lo único que lleva es quizá desmerecer un poco el título de Sito, que se lo merecía, decía al 100%. Y eso
ha creado una mala, como decimos en catalán, marro, ¿sabes? Hay un marro ahí, ¿vale? Que es absolutamente injusto de cara a Sito e injusto también de cara a Juan, ¿vale? Juan respetaba mucho a Sito. Juan era un piloto que se quejaba mucho, es la verdad. No estoy diciendo nada raro. Se quejaba mucho la corrilla, se quejaba mucho. Y yo siempre les digo a esta gente, digo, bueno, hoy en día cuando alguien se queja de algo con el Madrid, no podéis sacarlo, ¿entiendes o no? Pero bueno, respetemos eso. Pero Juan respetaba mucho a Sito. Fíjate, contaré una anécdota también que es son buenas para conocer la relación que llevaban entre ellos. En el año 88, cuando se jugaron el Campeonato del Mundo, el Sito lo ganó en Goiânia. Después de Goiânia había otra carrera. Había otra carrera que era en Buenos Aires, ¿vale? Íbamos de Goiânia a Buenos Aires. En Buenos Aires se produjo una estación que había un árbol en la salida de una curva que los pilotos y quien llevaba el mundial entonces le había pedido al organizador que no derribaran ese árbol porque era peligroso. Entonces, llegados a Valderreno, el árbol todavía no había sido derribado, según el propietario de la organización de Argentina, Buenos Aires, porque la municipalidad le había prohibido quitar el árbol. Bueno, entendimos eso, hubo una reunión del comité de lista en la cual yo formaba parte y en la cual se llamó a Sito a que opinara porque era el delegado de pilotos, ¿vale? En esa reunión se votó mayoritariamente, casi todos, en suspender el Gran Premio. Yo era consciente de que eso perjudicaba bastante a Juan, porque le quitamos la oportunidad, porque el Sito iba líder del Mundial. Y entonces lo que se vota, eso es tal como lo estoy diciendo ahora. Michel Metro, que fue el presidente, me dijo, tú tienes derecho a votar y por lo tanto quiero que votes. Y yo le dije, no voy a votar, porque yo tengo un piloto, que defender a un piloto y no quiero que el hecho de querer defender a un piloto me haga ser injusto en mi decisión, ¿vale? Y no quise votar. Y no voté. Y entonces llamaron a Sito, que era delegado de los pilotos, ¿vale? Y le dijeron, Sito, como delegado de los pilotos, ¿qué te parece? ¿Suspendemos o no suspendemos? Entonces él llamó a Argentina, le confirmaron que el árbol estaba ahí, y entonces le dijo al comité de directa, yo tengo claro cuál es mi decisión, cuál es mi opinión, pero tengo que salir y quiero ir a ver a Garriga a preguntarle, porque él se juega al campeonato, todo el mundo también. Salió, pues fue a ver a Juan, le preguntó ¿qué opinas de esto? Y le dijo, estoy de acuerdo, pues venga. Volvió y suspendieron la carrera. Quiero decirte que esa era la relación entre Juan y Sito, siempre absolutamente correcta, ¿vale? Y la gente que los enfrenta de esa forma, gente muy injusta, y que crea un problema gravísimo en la historia del automovilismo español. Lo he dicho personalmente muchas veces. Y hay gente que es absolutamente obcecada, después de 25 años. ¿Entiendes? Es como la guerra mundial, una cosa que es incomprensible, tío. Pero en fin, hay que aguantar, ¿qué vamos a hacer? Interesante. Más cosas, Manolo. ¿Esa moto o la Kamsa de Grivi está en algún museo? ¿Se pueden ver esas motos? Sí. No, la tiene Alex en su casa. En Alex, su masía. la 28. La Kamsa 28. Alex, sí. Sí, tiene la 2,5. Sí, pero Alex tiene la 500. Ostras. En el museo que tiene en su masía. Hombre, es evidente que es privado. No sé si lo dejan ver o no lo dejan ver, yo lo he visto. Pero no hay un sitio, que no hay una visita para pagar una entrada e ir a verlo, eso no. Pero eso depende de Alex, claro. No le dejaban meter demasiada mano a Cobas, ¿verdad, Manolo? En la moto, en la 500, Honda. ¿Tenían a Cobas controlado o le dejaban barra libre de tocar en la moto a Antonio? No. Antonio casi no podía hacer nada. No podía tocar nada. O sea, nosotros durante mucho tiempo estuvimos pidiendo desde el principio, no en la 500, la 2,5, estuvimos pidiendo que nos dejaran montar una horquilla delantera Ollins, porque la Showa era un absoluto desastre. Un desastre, absoluto. Entonces, una prueba de ello es que Luis Dantín corría el Mundial con una RS, como era una moto de cliente y era suya, le puso unas Ollins y iba que te cagas. En cambio, nosotros con la Showa era terrible, era muy difícil entrar en las curvas. Y era una horquilla muy difícil de arreglar porque tenía como 100 variables, era una cosa horrible. La Ollins tenía
un punto, 2 puntos o 3 puntos, nada más, y funcionaba, siempre ha funcionado. Y no nos lo permitieron. No nos lo permitieron, lógicamente, porque era competencia de Showa, que era suya, pues de onda. Ni Callaba tampoco, porque Callaba era de Yamaha. Entonces no nos lo permitieron jamás. Y ese fue uno de los grandes problemas de Sito en el 2000, los grandes problemas con la Honda. Antonio no solo no le dejaban, sino que alguna cosa que hizo, por ejemplo, el boomerang para evitar que la moto se levantara la rueda de atrás cuando frenaba fuerte, pues si frenaba fuerte y se levantaba la moto, pues entonces hizo un reenvío desde la pista de freno hasta el eje del basculante, y al frenar obligaba a que la rueda se mantuviera en el sitio. Y eso, que era una Z un poco abierta, le costó a Antonio como 6 meses y un dossier de 800 páginas que se lo aprobaron no sé dónde. Fue terrible, ¿eh? Una pieza de aluminio. Vale, Carlos Renshaw te pregunta, él siempre tiene... Carlos conoce mucha gente de aquella época, y te pregunta si Eduardo Vigas te ayudó. No sé quién es Eduardo Vigas, pero si lo pregunta Carlos, como Carlos es un gran amigo del canal, yo lanzo la pregunta. ¿Eduardo Vigas te ayudó? No sé quién es Eduardo Vigas, no tengo ni idea yo, Manolo. Tengo mal ahora, tío. No sé, tengo un poco que decir de Eduardo Villa. ¿Eduardo Vigas te ayudó? Pregunta Carlos Renshaw. Ah, vale. Vale, una barbaridad. Una barbaridad. Eduardo Vigas era el director general de Honda España. Fue un padrino. No solo de Sito, sino también mío, cuando monté un equipo en el Campeonato de España, Motorola. Nos ayudó una barbaridad, Eduardo. Y gran persona. Y una vez recuerdo, yo estaba pidiendo algo más de lo normal, que nos ayudaba. Es decir, yo monté un equipo con 4 una RS con quita y 3 más. Y entonces yo le pedía, me dejaba una moto. Yo le pagaba una y me cedía otra y así estábamos. Y yo venga a pedirle, porque entonces me dijo, Manolo, dice, esta empresa no es mía. Muchas veces. Para allá, ¿no? Muchas veces lo he recordado y le digo muchas veces, ¿qué lección me dice? ¿Qué me aprendí yo? ¿Qué razón tenías, tío? Yo estaba hablando con él, esta empresa no es mía. Muy bien. Un gran hombre, una buena persona, muy buena persona. Vale, esta me gusta mucho, esta pregunta, ¿de acuerdo? La hace Antonio Fernández y te pregunta, ¿habría algún aspecto de esta época del motociclismo que pudiera tener cabida en el Mundial Paralelo? Me gusta porque ya hablan de Mundial Paralelo como una opción, ¿sabes? O sea, Manolo, ¿algún aspecto de esa época aplicable al Mundial Paralelo que tanto ilusión me hace a mí? O sea, quiero decir, los síntomas que se producen y que vamos viendo, impiden pensar en algo así. A mí me impiden pensar en algo así. La última noticia que tengo es que el gobierno holandés está cerrando las granjas porque los abonos producen hidrógeno, no sé historia. Y eso es comida, porque Holanda es el segundo país exportador de comida del mundo. Entonces, en una situación en la que nos están diciendo que va a haber hambrunas y tal, el gobierno holandés quiere que cierren las granjas en Holanda y que las fincas queden sin cultivar. Entonces, cuando te encuentras en una situación así, tan absurda, completamente absurda, fuera de la racionalidad que siempre ha adornado al ser humano, entonces, ¿cómo te vas a plantear el hecho de hacer un mundial paralelo? Incluso con motos de 2 tiempos, ¿vale? Que se podría hacer hoy en día. Hoy en día, el motor de 2 tiempos poluciona menos que el motor de 4, que casi no poluciona. Entonces se podría hacer, pero ¿cómo vamos a pensar en algo así, sea posible, cuando dentro de 2 días están prohibiendo ser competitivos? Manolo. Soy muy pesimista, tío, muy pesimista. Ya, no sé. Cuenta algo de López Mella, gran piloto gallego. ¿Cómo? Cuenta algo de López Mella, porque López Mella estuvo en tu lista, ¿vale? Estuvo en tu lista, López Mella. López Mella, ¿vale? No, estuvo rodando. Estuvo rodando con la moto en Montmeló.
la NSR 500, fue el que más rápido rodó. Uf, vaya cosa has Eh, dicho. para mí, sí, no, lo he dicho muchas veces. Es decir, para mí lo de López Mella, pues es un agujero. Me hubiera gustado mucho tenerlo, que estuviera con nosotros en el equipo, pero, pero fue muy complicado en aquella época por cuestiones económicas. El equipo tenía patrocinadores, te mandaban mucho. Nosotros nos pedimos a Kocinski, por ejemplo, por no órdenes, pero con una especie de mensaje muy claro por parte del patrocinador. Era una persona muy aficionada a la moto, le gustaba mucho Kocinski y era el director de patrocinio de la empresa. Y yo quiero punto pelota. Y bueno, pues vino este. No, no es que nosotros dijéramos, qué horror, no. Kocinski, haber estado un año con él, pues es un puntazo en mi historia del motociclismo. Me pasé muy bien con él y lamento pues no haber estado más tiempo con él o haberle conocido más o haberle tratado quizás de otra manera. Era muy raro, todo el mundo lo sabe, pero el Castro López Mella era rápido, era muy valiente, pero no hubo oportunidad de tipo patrocinio, no la hubo. Los patrocinadores tenían claro a quién querían. Manolo, última pregunta del vídeo. Estamos llegando al final, hora 30 de vídeo. A ver, Nacho Racing. Sito ha declarado a Pecino que en términos comparativos él ganaba más dinero que muchos pilotos punteros de MotoGP actuales. Opinión del señor Murillo. Bueno, él en esa época eh, estaba muy bien retribuido. No solo, estoy hablando del año 88, cuidado. Yo no sé lo que ganan ahora. Yo sé lo que gana, por ejemplo, lo he oído últimamente que Espargaró gana 3 4 millones al año, ¿vale? Si te no ha ganado nunca esa cantidad. Nunca ha ganado esa cantidad. Ni comparativo ni nada. Bueno, tendríamos que hacer unas operaciones matemáticas con respecto a la inflación, pero eso es una barbaridad. O sea, nunca ha ganado esas cantidades. Pero sí que ha ganado bastante, sobre todo al principio, con el tema del casco. La verdad es que le pagaron muy bien, le pagaban muy bien, porque recuerdo que Nolan estaban enamorados de él y la importadora en España, que era Garibaldi, Isabel Garibaldi, lo quería como fuera. Y Juan García, que era importador de AGV también. Yo estuve presente en la habitación de un hotel en Madrid, que habíamos ido a no sé qué, y que además era el día de la inauguración de la Olimpiada, no me acuerdo ya. No me acuerdo. No, el día que concedieron la Olimpiada en Barcelona. O sea, Samarán dijo que Barcelona era la Olimpiada. Ese día estaba en Madrid con Sito en una habitación y estaba discutiendo con Juan García de AGV y con Isabel Garibaldi de Nolan. Y esa pelea entre los dos fue la que le permitió a Sito elevar mucho. Tanto es así que al cabo de un par de años se hicieron una especie de reunión en todos los fabricantes de cascos para limitar de alguna forma el gasto de patrocinio. Y cuando pusieron sobre la mesa lo que ganaba cada uno, los que llevaban Bashai o Gaday o Juan que llevaba Swan, Garner, tal, se quedaron de una pasta de boniato, porque se dieron cuenta que esto ganaba más que todos ellos. O sea, Sito, Eso sí. Sito es una persona hábil para los negocios, ¿no? Entiendo. Es un que se desenvuelve bien en Sí, la negociación, sí, ¿no? sí, absolutamente. No, yo digo, Es buen gestor, sí, no es nada pasional, no dilapida, y es un buen catalán para eso. Manolo, en el primer. En los años 80, cuando tú llegaste con Sito, claro, su situación era diferente. Tú fuiste alguien que le ayudó bastante en ese aspecto, ¿no? Entiendo, ¿no? ¿Fue así o no? No sé si tú. No, nunca hemos hablado de números, no te voy a decir que hablemos de números aquí, ni mucho menos, pero el Sito de final de su carrera deportiva con el del inicio, cuando tú lo cogiste, no estaba en estas condiciones, supongo, ¿no? Porque tú eres una persona clave en su inicio, ¿no? Quiero entenderlo así, ¿no? ¿O no? Sí, pero siempre he dicho lo mismo, quiero decir, Sito fue muy pesado conmigo al principio, yo no estaba por la labor, lo presentaron y tal, y cada fan no le presté mucha atención, y él estaba encima de mí continuamente.
quería correr, él había ido a Cobas, a Siroco, no tenía presupuesto, me conoció a Antonio y por todas quería. Entonces yo en esa época tenía un Porsche, ¿vale? Nunca he tenido grandes coches, pero en esa época tenía un Porsche y él se quedó alucinado con el Porsche y tal, y yo pensar que tenía más de lo que tenía yo, ¿vale? Total que no me dejaba ni a sol ni a sombra. O sea que él se lo buscó, él me convenció. Fue muy pesado. Por lo tanto, quiero decir, si no hubiera encontrado, lo hubiera encontrado a mí, que fui quien le creó Cobas para llevarlo al Mundial, hubiera encontrado a alguien más, porque la capacidad para convencerla tenía. O sea, él te hizo el lío para montar para montar cobas o no sé, o buscar la moto, y para él empezar ya su aventura ya en el mundillo este que luego ya se ha desenvuelto bien, ¿no? Entiendo que es así, ¿no? Fuiste tú su primer, bueno, Sí, su primer fuente de sí, ingresos, básicamente. claro, claro. Pero yo aporté algún patrocinador y tal, pero vamos, en definitiva no era mi función. Y de alguna manera, ¿por qué continuamos juntos durante tanto tiempo? Porque supongo que él se dio cuenta que no traía gente tan fiel como yo y a mí me pasó lo mismo. Y eso nos permitió pues permanecer en el mismo proyecto durante casi 20 años, yo creo. Unos 20 años, por ahí, un poco menos, 20 años. Lo que sucede es que 20 años Ya. cansan, además, ¿entiendes? Es decir, que hay un momento en que no tienes nada que decir a otra persona, porque la conoces tan bien que sabes lo que va a hacer, le digas lo que le digas. Por lo tanto, llega un momento que no es productivo, ¿vale? Y te das cuenta que quizá la relación a nivel personal se puede romper por culpa de esa incomunicación que se está empezando a producir. Por otra parte, él empezó a tomar cierto tipo de responsabilidades en el equipo cuando él ya no corría, que se enfrentaba conmigo, enfrentaba en algunos temas teníamos opiniones diferentes y eso producía enfrentamientos, ¿vale? Entonces, no enfrentamientos, no, pero enfrentamientos de decir, bueno, él de alguna manera me decía, oye, esto tiene que ser así y tal, y yo lo aceptaba para no enfrentarme, pero llega un momento que eso te cansa, ¿vale? Y llegó un momento que dije, me tengo que dejar porque no puedes perder la relación con una persona con la que has vivido ese tipo de vivencias, has conseguido ese tipo de éxitos y has tenido una relación personal tan intensa, ¿no? Y yo le presenté a su mujer, y yo le presenté a Laura, y soy padrino de su hijo mayor, y eso había que salvarlo, y por eso me fui. Gracias, Manolo. Oye, gracias. Es un tema, a mí el tema de los dineros no me gusta nunca tocarlo, pero claro, es importante también, ¿sabes? Pero bueno, oye Manolo, gracias, mil gracias. La gente está muy contenta con el chat, como siempre, con tus anécdotas y tus vivencias del motociclismo que han sido tan y tan importantes y lo siguen siendo, tus opiniones. ¿Y te esperabas este vídeo, Manolo? ¿Está bien? ¿Te esperabas algo diferente? ¿Las preguntas te has encontrado cómodo? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Te ha No, faltado no, alguna bueno, cosa? solo una cosa que no quiero Ahí que... estamos. Sí. Carlos ha preguntado sobre el tema de las cuando así se rompieron los frenos a final de recta en Jerez, y es cierto, eso fue un momento muy crítico, cuando él estaba empezando a recuperarse, estábamos a pretemporada, el año 91, y bueno, poco a poco, a ver si le damos la confianza de su gestión, y en una frenada, en la frenada de final de recta, esa de final de meta, que es a la derecha, pues eh, adelantó a Dujan y se fue. Y Dujan luego dijo, si yo pensé, ¿a dónde va este tío? Total que frenó y no tenía freno. Y eso lo hizo pues romperse, bueno, no fue muy grave, una extensión del hombro, que lo llevamos muy rápido a Jerez y se lo arreglaron, pero que quizá no era el momento, porque eso le recordó hacer las cosas, ¿no? Y quedarse al final de la recta en Jerez sin frenos, cuidado, que ves Manolo, las cosas un poco negras. Ya está. estábamos a punto de acabar, pero Mr. Belov, que fue el primer suscriptor del canal, ha puesto un comentario y hacía mucho tiempo que no lo veía y me he puesto muy contento de ver a Mr. Belov otra vez. Y quiero poner su comentario en pantalla, que es una pregunta muy típica, ¿no? ¿Sito Pons es amigo de sus amigos? Pregunta.
Bueno, creo que Sito es una persona que en principio parece como muy fría, pero Sito tiene una gran ventaja como persona y es que cumple lo que dice. Quizás es muy difícil negociar con él, pero nunca falla cuando te ha dado su palabra o ha dicho de acuerdo, hagamos esto, la cumple. Eso es muy importante en la vida, porque hay mucha gente que te cuenta mil historias y luego nunca las cumple y vas como un pato mareado. Esto te puede negar algo, porque está en tu derecho, pero si te dice esto, lo haré, lo hace. Y eso es muy importante. Y a nivel anímico, no es una persona pasional, no es una persona sentimental, es muy racional, frío, pero evidentemente la relación que tiene con su mujer y con sus hijos es extraordinaria, extraordinaria. Y con ciertos amigos de infancia mantiene su amistad a día de hoy y se va a dar vueltas por Cerdeña con la piragua, con ellos y tal, que decirte que sí que es muy fiel en la amistad. Nosotros somos muy amigos, mucho, como hermanos, pero no con ese sentido de la amistad, porque estábamos metidos en un campeonato y teníamos intereses contrapuestos y eso hace difícil. No, hemos tenido mucha relación también de amigos, cuidado, ¿vale? Pero yo no soy un amigo suyo de infancia y él mantiene amigos de infancia. Muy bien, Manolo, pues gracias. Queda clara una cosa. Última Didi, cosa que no, quiero no, decir. lo que Alguien tú me ha digas. contestado que si Aspar me hizo alguna vez alguna propuesta para entrar en su equipo. No, él no. Pero Adrián Campos, me parece descanse, sí. El valenciano este de los coches. Sí, sí, Se sí. murió, pobre. Ese sí me lo hizo. Y estuvimos reunidos. Bueno, Ya Manolo, está. queda claro que desde que Sito Pons te conoció, le fueron muy bien las cosas. Eso queda muy claro, ¿vale? O sea que eso es una realidad, ¿de acuerdo? Manolo, gracias. Gracias y a todos, gracias por los mensajes. De verdad, nos animáis un montón, montón. Los mensajes, es que sin los mensajes yo el canal no, vamos, ya no estaría con los ánimos que nos dais. Y seguimos, Manolo, que tenemos cosas interesantes. Tenemos allí, tengo en sala de espera a Rosselló, Miguel Ángel Rosselló, Manolo. Tengo a Merlos también, que Merlos igual también va a entrar. O sea que tenemos unas semanitas antes de que empiece la marcha del Mundial, bastante moviditas, ¿de acuerdo? O sea que el canal no para en verano, seguimos haciendo vídeos, ¿eh? Y esto que no pare. Ha bajado la cantidad de visitas porque la gente no está por las motos, está por la playa y otras cosas, que yo lo entiendo, pero que no quede que nosotros tenemos contenido, quien quiera motos, hoy hay 3 vídeos más en el canal ya, que la gente que quiera motos aquí tiene para divertirse. Manolo, seguimos, hablamos para el próximo vídeo, ¿vale? Y cuídate mucho, Muy ¿vale? bien. Cuídate mucho Muy bien, y muchas gracias y un saludo a todos los que están aquí a hacer preguntas porque demuestran que conocen bastante cerca la historia, cómo ha funcionado y tal. Y para mí es muy agradable de hablar con ellos. muy bien, Manolo. Pues venga, saludos a todos y nos Gracias. vemos en el siguiente vídeo. Adiós, adiós.